Buenos días para todos. Esta mañana, Hebreos capítulo 5, versos 11 en adelante, son los versículos que nos llaman a la reflexión. Dice aquí la Nueva Versión Internacional sobre este tema: tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos y la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Interesante am, pasaje, ¿no cree? Comentario o alusión del escritor de Hebreos hacia los creyentes de entonces, que lejos de haber estado mostrando un crecimiento sustantivo, lejos de estar reproduciéndose y formando a otros, siguen esperando que alguien les alimente, siguen esperando que alguien les siga enseñando cuando ellos deberían ya estar haciendo lo mismo. Es importante decir en este punto de nuestro estudio y de nuestra reflexión sobre el discipulado, que el proceso natural que todos vivimos, del cual todos formamos parte, nos enseña al respecto. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, luego nos reproducimos y morimos. Pero en lo que el escritor bíblico está aludiendo es que estos han nacido, han crecido, pero se han quedado ahí en una estatura baja, como niños de pecho, dice, dependiendo de que alguien los alimente, cuando ellos ya deberían de ser maduros, estar reproduciéndose y alimentando a otros. Todo cristiano debería llegar al punto donde la reproducción sea un proceso natural, una lógica natural para él. Y si es incapaz de hacerlo, bueno, es obvio que habrá quienes serán estériles en su vida, ah, como en la vida real hay mujeres que padecen esa situación. Sin embargo, somos llamados a crecer, desarrollarnos y reproducirnos. De ahí que el escritor bíblico les, les critica el que ya deberían ser maestros, pero no lo son. Ha pasado mucho tiempo y siguen siendo niños. Deberían de estar ya alimentando a otros, pero siguen tomando el alimento que le corresponde a otros. ¿Me entiende? Entonces, qué importante es entender, y a veces como pastores nos cuesta el llegar a un punto donde decimos hasta aquí, eh, cortamos de alguna otra manera todo proceso de enseñanza con alguien y de alguna otra manera lo empujamos hacia la madurez, en vez de estar
llegando una y otra vez y otra vez y otra vez a enseñar lo mismo, porque habrá creyentes que nunca entiendan. El escritor bíblico dice aquí, les entra por un oído y les sale por otro. Así tendremos gente, eso es sin dudar alguna, pero no puede ser todo el grupo, no puede ser la iglesia entera. Tenemos forzosamente que desarrollar discípulos maduros que se conviertan en discipuladores. Imagínense que el Señor hubiese terminado sus 3 años y medio con sus discípulos y que Él los haya dejado tal y como muestra la Biblia, pero que no haya pasado nada con ellos. No había un plan B. O lo hacían, o simplemente toda esta estrategia divina de establecer su iglesia y ser el motor de esparcir el mensaje del evangelio por todo el mundo, hubiera fracasado. Sin embargo, cuando leemos la historia eh, universal de la iglesia, nos encontramos que, por un lado, los seguidores de Pablo eh, fueron hicieron escuelas y tuvieron discípulos, Clemente de Roma, por otro lado, los discípulos de Juan, San Ignacio, Policarpo, Hermas, Justino, Teófilo, Cipriano, extendieron el mensaje del Evangelio por Occidente de una manera tremenda. Y estos primeros discípulos impulsaron el discipulado de tal manera que llegó a los rincones más inimaginables del mundo. Entonces, pongámonos a reflexionar y a indagar en la iglesia cuántas de las personas que tenemos que asisten constantemente en verdad siguen siendo niños que necesitan leche. Y definamos cómo impulsarlos a que maduren y a que se reproduzcan, porque ese es la esencia de la iglesia, la reproducción. Obviamente la adoración, el congregarse, el dar, el compañerismo son cosas importantes, pero una iglesia que no se reproduce a sí misma es una iglesia que a la postre desaparecerá. Le ha sucedido a Europa, le está sucediendo de alguna u otra manera a otros países en América Latina. Y seguramente nos sucederá a nosotros si seguimos siendo una iglesia pasiva que no va más allá de sus cuatro paredes haciendo cosas que exaltan y glorifican al Señor. Y obviamente hay métodos de evangelismo, hay actividades sociales que traen gente, pero también eso es aparte, porque esta es responsabilidad de uno a uno. El hermano Cendejas haciendo discípulos por sí mismo y el hermano tal haciendo lo mismo. Qué importante será que en verdad eh, suplantemos, cambiemos la cátedra, la enseñanza encerrada en cuatro paredes, por la práctica en las calles y en los hogares de otras personas. Si podemos. Y el tiempo lo demanda, el tiempo lo amerita. El Señor viene pronto y nuestra labor primordial debería ser salir y hacer discípulos, salir y reproducirnos. Hagámoslo. Que el Señor nos guíe y nos fortalezca. Yo soy el pastor Adrián Herrera desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, de la Iglesia Bautista Jehová Jireh. Y créame que es un privilegio estar con usted esta mañana. Un abrazo, bendiciones y nos vemos pronto.